A big hello to everyone. Next, we will talk a little bit about the Arctic, the shifting role of the cerebellum in excuse, emotional, and social processing across the life back. Okay, my name is Luis Angel Murillo Maestre. I'm studying to University of Santander in Bucaramanga. The EES cerebellum outputs. Evidence of the role of the cerebellum in EES function for healthy voluntary and pension student studies in healthy voluntary adults. Multiplex tax-based imaging studies report health voluntary. Celebrate activation across a wide range of tasks depending of task demand for review C. EES tasks relevant cerebral activation city are local and follow. Working memory activity level 6, 7, and 8A. Bilateral. Excuse function. EF active level 6, 7, and 7B cross 1 cross 2. Bilateral and emotional processing activity level. Uh, 6 are cross 1 and 7A. Bilateral and intermediate line. As for social cognitive texts, multiplex regions were reported to involve with stronger evidence for functional activation in the right class 1 and level 9. In this work, nothing per taxomer activation cities were different and most of the team were located in the upper part of the cerebellum. Level EB. Tasks with motor tasks were more complex for a review C is 77. For example, where a motor task involved planning for sequential level 6 and 7 are activated sometime in addition to the cerebral motor rate. At the EES cerebellum in children, evidence of the role of the cerebellum in EES function for healthy voluntary and patients studying the healthy voluntary. In healthy children, there are well-stacked back-based imagined study relative of EES functional. They are different for the adult study. See about is that there do you only report activate cluster of the specific tags, but they aimed to explore two relationships between cerebral gray matter, volume of the specific cerebral region and performance of specific cognitive tasks. Moreover, the special cerebral region explored and a priori sums base of the adult data. Therefore, the interest cerebral in not explored for X text will limit the generality of this result. Bernard it reported large GM volume of left course 1 and posterior cerebellum was correlated with Waller working memory performance. These effects have not found for the right cross 1 and posterior cerebellum morate AL. Report associated between increasing GM in bilateral level 7B and 8A, and left course 2 with 100 scores of EF tax has well a singular score of a working memory tax and GM in right level 7.12. They note that some GM activity cluster overlap between different cognitive tasks such as general intelligence ability, increasing in cerebral GM volume and general intelligence ability
were reported in children and young adults. Separation. One study compared children and adults' brain and cerebral activation using fMRI during a working memory task. They report that children and adults engage different neuronal networks. About adults were engaged on prefrontal, the infratemporal cortex, the posterior cingulate, and the peroneus. Limited activation of the cerebellum was observed. On the other hand, children were engaged the premotor, superior, inferior, parietal, and middle temporal cortex. Anterior insula, calf, putamen, anterior cerebral, cerebral activation were strong and more diffuse in children compared to adults. Thus, there was a shift of the activation pattern for children to adults of area closely related to sensory motor and dorsal visual pathways associated with visual pain or action rebels before in behavior in children to complex content processing in adults. Okay, in Spanish. Eh, la relevancia del cerebelo en las funciones de EES, pues el cerebelo ha sido tradicionalmente asociado con la coordinación motora, pero investigaciones recientes han mostrado su participación en funciones cognitivas y emocionales. Esta comprensión destaca la relevancia del cerebelo tanto como en procesamiento cognitivo, procesamiento emocional y cognición social. En el procesamiento cognitivo, el cerebro contribuye a funciones ejecutivas como la memoria del trabajo, la planificación y la secuenciación de tareas. Esto es crucial para actividades diarias complejas y la toma de decisiones. Tanto en el procesamiento emocional, las conexiones entre el cerebro y las áreas límbicas del cerebro sugieren su papel en la regulación emocional y en la respuesta al estrés. Su condición social, el cerebro también está implicado en la percepción y la interpretación de las emociones y comportamiento de los demás, lo cual es fundamental para la interacción social efectiva. Entre una comparación tanto entre los niños y adultos en la implementación de las IIS o EES, también llamado como eh, ejecuciones, emociones y procesamiento social, en adultos, la activación específica se da en regiones específicas del cerebro, como son los lóbulos 6, 7 y 8A. Las funciones ejecutivas activan los lóbulos 6 y 7, mientras que el procesamiento emocional activa los lóbulos 6, cross 1 y 7A. Mientras que los patrones de activación, los estudios de neuroimagen muestran que los adultos tienen que activar regiones prefrontales y áreas corticales complejas con una activación cerebrosa más limitada, mientras que en niños se presenta un mayor volumen de materia gris. El volumen de la materia gris en ciertas regiones cerebrosas está relacionado con el rendimiento de tareas cognitivas. Regiones como el corazón 1 y el cerebro posterior muestran una mayor participación. En sus patrones de activación son un poco difusos. Los niños muestran actividades cerebrosas más fuertes y difusas, involucrando regiones premotoras y parietales superiores e inferiores, así como la corteza temporal medial y la ínsula. Entonces, como conclusión, podemos presentar que las diferencias entre el desarrollo, la activación cerebrosa, tanto en niños es más extensa y difusa en comparación a los adultos, lo que sugiere que el cerebro desempeña un papel más prominente en el desarrollo temprano de las funciones IES. Adaptabilidad funcional. A medida que los individuos envejecen, hay un cambio en los patrones de activación desde redes sensoriomotoras y de procesamiento visual espacial en niños hacia redes cognitivas complejas en adultos. Además de que se presenta como una evolución continua, que es que el papel del cerebro en las funciones IAS cambia a lo largo de la vida, siendo cruciales en el desarrollo infantil y adaptándose a las demandas cognitivas y evoluciones en la adultez. Es importante reconocer esto o destacar esta importancia en el estudio, ya que presenta, digamos, como factores que me alucen hacia la importancia y la prevalencia del cerebro en el desarrollo de la vida del ser humano y la importancia en la erradicación de actividades que pues son de tanto de ejecución como relacionadas hacia la sociedad, teniendo en cuenta que somos seres sociales por naturaleza. Y presenta pues una importancia y relevancia en el tratamiento de pronto de ciertas
patologías asociadas al el desempeño de habilidades motoras complejas o redireccionamiento de ejecución, ya que el cerebro participa en esa función. Entonces, muchas gracias y por su concentración y atención prestada en esta pequeña exposición.